Buenas tardes a todos a quienes nos acompañan en estos círculos de estudio de Sonora. El día de hoy, el día de hoy nos toca teniendo algunas bronquitas. Bueno, ya. El día de hoy vamos a tener un invitado especial que es Juan Manuel Contreras Colin. Él es licenciado en Ciencias Religiosas y filósofo, tanto por la ULSA como por la UNAM, y teniendo estudios de posgrado en varias universidades de Alemania. Actualmente se desempeña como profesor e investigador de tiempo completo en la Academia de Filosofía e Historia de las Ideas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Eh, de marzo de 2013 a mayo de 2014 fue coordinador y asesor del rector interino de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el doctor Enrique Dussel Ambrosine, y que también es uno de los más frecuentes colaboradores del Instituto Nacional de Formación Política. Amplia experiencia tanto en temas de filosofía eh, clásica, tradicional de México, así como también relacionándolo con la óptica de la política. Pues un invitado con amplia capacidad académica, con una gran trayectoria, y que el día de hoy pues nos traerá un tema muy importante, especial, que es la interpelación como esencia de la ética y política. Básicamente, pues mandar a llamar a rendir cuentas a funcionarios y todo aquel que esté desempeñando algún puesto de gobierno desde alguna parte, en este caso, pues usualmente se hace desde los congresos, eh, y, y, pues desde una óptica filosófica, lo cual pues nos parece eh, bastante interesante, ¿no? Doctor, pues un gusto tenerlo y un placer escucharlo. Juan Manuel Contreras Colin, adelante, les cedo la palabra. Muchas gracias, Fausto. Buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes, Julisa, Jorge, Heriberto, Lisbeth, a las compañeras, los compañeros que nos escuchan en esta ocasión, y para los que vuelvan a ver el video también, agradecer la oportunidad de compartir con ustedes. Si no hay más, quiero agradecerles entonces la invitación, la oportunidad, y pues bueno, pasemos a la presentación. Si Jorge nos hace el favor de subir la presentación para que sirva como una especie de detonante para este tema que efectivamente, como dice muy bien Fausto, es reflexionar desde una perspectiva filosófica sobre el tema de la interpelación como la esencia de la ética y la política. La pregunta que nos vamos a hacer desde si nos vamos a la 1, por favor. Ahí está. El tema es la interpelación como la esencia de la ética y la política. Como se pueden dar cuenta ustedes, ya de entrada el planteamiento pues suena muy interesante, en el sentido de que puede haber conceptos de que no nos digan de entrada nada, como es el concepto de interpelación. Luego el concepto también de esencia, quizá los que más nos pueden decir es el concepto de ética y política. Posiblemente también ética tengamos allí algún problema, pero el que sí no podemos no tener problema, porque no podemos no hacer una asunción de ese concepto, es del concepto de política. Los seres humanos, dice Aristóteles, en tanto seres comunitarios, son seres políticos. Siempre tienen que ver con la acción política. Es lo propio del ser humano, que es un ser comunitario, por lo tanto, un ser político. Lo propio de él es hacer política. Vean qué interesante el planteamiento de Aristóteles. En ese sentido, nosotras y nosotros no deberíamos de permitir
que nos usurparan los comentadores, los ideólogos del sistema, cuando nos hablan de una clase política, haciéndonos creer que hay un grupo de personas dentro de la comunidad que son los y las políticas, mientras que los demás somos ciudadanía, somos pueblos, somos personas que no hacemos política, sino que mantenemos una clase política, elegimos una clase política, nos dejamos guiar por una clase política. Aristóteles, de escuchar esto que yo estoy diciendo en este momento, pegaría un grito en el cielo diciendo: de ninguna manera. Es propio del ser humano que vive en la polis, que vive en la civitatis, que es la ciudad, es decir, el ciudadano, la ciudadana, hacer política. Y todas nosotras y todos nosotros somos políticos. Entonces, el concepto de política quizá no nos sea extraño, pero vamos a analizar qué es eso de la interpelación. Para esto he decidido tomar uno de los autores que me parece ha trabajado de una manera magistral el concepto de interpelación, del cual va a ser la filosofía de la liberación una asunción de ese concepto, pero que lo va a desplegar de una manera muy seria, muy profunda, el profesor Emanuel Levinas. Adelante, por favor. La primera parte que vamos a analizar es qué es eso de esencia. Decíamos la interpelación como esencia de la ética y la política. Me gustaría que en un primer momento tuviéramos nosotras y nosotros claro qué es eso de esencia, por qué la conferencia hace relación a una esencia. Bueno, aquí nos ubicamos nuevamente a Aristóteles, no en su tratado de la política, sino en su tratado de la metafísica. Esencia viene de la voz latina esencia, la cual es la traducción de la palabra griega usía. La palabra griega usía, es un sustantivo verbal derivado del verbo einai. ¿Qué significa ser? Entonces, siempre que estamos refiriéndonos a la esencia, nos estamos refiriendo al ser de algo. Esto es muy importante. Siempre que hacemos referencia a la esencia, nos estamos refiriendo al ser de algo. Pero fíjense que Aristóteles hablaba, la esencia siempre va agarradita de la mano, son dos manitas, que va agarrado de otro concepto, otra categoría muy importante en Aristóteles, que es accidente. Y por accidente Aristóteles no está entendiendo una situación trágica, una situación de un imprevisto. No, no, no. Accidente en el sentido filosófico quiere decir aquello que es contingente. Si la esencia es lo que permanece, el accidente es lo contingente, lo que cambia, lo que varía, lo que se modifica. Quizá esta idea es muy buena. Esencia, entender como aquello que permanece y el accidente como aquello que cambia. Estos dos elementos de la realidad. Por ejemplo, vean ustedes, tengo aquí en mi mano, en este preciso momento, un cuadrito de papel. Ahí está, es un papel. Este papel permanece como papel, pero su accidente, ya hubo algo, bueno, ya ahí nos quitaron la presentación, ya hubo algo que cambió. Si ven, ya no es el mismo papel que teníamos anteriormente. Esto es el papel que teníamos en un primer momento y este es el papel que tengo ahora. Ahora, este mismo papel que ya está corrugado sigue siendo papel, pero es un papel corrugado. Este mismo papel lo puedo yo cortar y sigue siendo papel, pero ya no es el papel corrugado que teníamos solamente. Lo que estoy haciendo ahorita con este ejercicio con ustedes, estoy mostrando cómo la esencia de papel permanece como papel, pero el accidente lo teníamos primero plano, después lo tuvimos corrugado, son los diferentes modos como se va presentando el papel, y después lo tenemos ya cortado. Sigue siendo papel, sí, pero ya no es el papel primero, que vendría siendo este. Después este, y ahora tenemos este. ¿Qué es lo que permaneció? La esencia del papel. ¿Qué es lo que se modificó? Los accidentes del papel. Entonces Aristóteles va a hacer una distinción entre esencia y accidente. Lo que hace que una cosa sea lo que es y no otra cosa va a ser la esencia.
Lo que se modifica en las cosas, en los entes, dice Aristóteles, son los accidentes. Por ejemplo, Juan Manuel Contreras Colín, cuando nació, él nació como un niño de 2,5 kilos, pongan ustedes. Nació midiendo 70 centímetros, por poner, ni sé cuánto medí, pero estoy inventando, pues. Pero ahora, este que ven ustedes aquí, con sobrepeso, usando lentes, que ya se le queda el cabello, etcétera, este ser humano que ustedes están viendo ahora sigue siendo aquel niño que nació en el Oro Estado de México, ese bebé, sigue siendo, pero ya no es al mismo tiempo. Lo que hace que Juan Manuel siga siendo ese bebé es su esencia y todo lo que ha transformado Juan Manuel en peso, en medidas, en todas las células que ya se le cayeron, etcétera, etcétera, son los accidentes. Hay un proceso en nosotras y en nosotros de continuidad y transformación. Ese es el asunto. Entonces, lo que me interesa en este primer momento es que ustedes distingan claramente lo que es la esencia y lo que es el accidente. La esencia es aquella propiedad que hace que una cosa sea lo que es y no otra cosa, y el accidente es aquello que puede permanecer en la cosa, pero que si le quitamos ese accidente o le metemos otro accidente, por ejemplo, el color es un accidente. Este bolígrafo, para ustedes es bolígrafo, para mí es bolígrafo, porque tiene una esencia, pero este lápiz, este bicolor, no es un bolígrafo, porque su esencia es distinta, aunque compartan ciertos accidentes, por ejemplo, que tuvieran el mismo tamaño, ese es un accidente que comparten los dos, pero responden a diferentes esencias. La esencia de esta muñequita es distinta a las de este bolígrafo, este bicolor y esta muñeca. ¿Sí ven? Ya aquí los accidentes son completamente distintos, aunque haya una pluma debajo de esta muñequita que me remite a esta esencia y por eso yo puedo predicar que tengo una pluma, 2 plumas, 3 plumas, pero aunque no sean la misma pluma. Entonces, primer distinción importante. Una esencia es lo que hace que una cosa sea lo que es y no otra cosa. Ahora, todas las cosas se manifiestan, las esencias se manifiestan a través de accidentes. Por ejemplo, este bicolor o este color tiene el accidente largo, tiene el accidente cilíndrico, tiene el accidente color rojo, tiene el accidente color negro, etcétera, etcétera. Y así podríamos ir pasando con cada una de las variables, que por ejemplo está hecho de madera y no está hecho de plástico, por ejemplo. Todos esos son accidentes. Pero lo que hace que nosotros podamos identificar, por ejemplo, los perros son distintos los perros. Un gran danés, de un chihuahua, de un xoloescuincle, de un schnauzer, son todos distintos, sus accidentes son distintos, pero ellos comparten una misma esencia que los catalogamos a todos ellos como perros. ¿Sí ven? Esto es lo importante de esta primera distinción categorial, la esencia y el accidente. Ustedes, por ejemplo, yo ahorita me pongo una camisa, una playera de color mamey, la playera en relación a Juan Manuel es un accidente, el color de la playera es un accidente, eso es aquello que puede variar, pero no modifica la esencia. Hasta ahí entonces vamos. Decíamos, en segundo lugar, ya sabemos lo que es la esencia. Ahora nos vamos a ir con la categoría eh, ética y política. Adelante, por favor, con la siguiente. Dice Aristóteles la siguiente, por favor. Dice Aristóteles, pues, que la esencia es lo que hace que una cosa sea lo que es y no otra cosa. Ya lo expliqué. La esencia de una cosa, de un objeto, por ejemplo, de este marcadorcito, de este lápiz de color, la esencia de una cosa es aquella propiedad invariable y permanente que constituye su naturaleza. Si este lápiz, por ejemplo, este papel, si yo lo incendiara, por ejemplo, no tengo aquí a ver, aquí tengo algo que voy a hacer con ustedes. No tengo encendedor. Sí, bueno,
Voy a hacer ahorita algo. Este papel tiene una esencia. Este papel. Este papel puede tener cambios accidentales, por ejemplo, que estaba planito y ahora está corrugado o que está roto. Esos son cambios accidentales. Cambió la forma, cambió la estructura, pero sigue siendo papel. Pero vean lo que va a pasar ahorita. Ahorita voy a hacer yo aquí un cambio sustancial. Esto que voy a hacer, el papel está dejando de ser papel en este preciso momento y ya no va a ser papel. Ahora va a ser, como se pueden dar cuenta, va a ser ceniza, pero ya no es papel. Lo que está pasando en este preciso momento es un cambio sustancial. Ya no tenemos papel, tenemos ceniza. A eso, por ejemplo, los medievales le llamaban transubstanciación, el cambio de la sustancia. Por ejemplo, cuando yo muera, ya no seré Juan Manuel, seré un cadáver. Allí ya yo experimenté un cambio sustancial. Ya no hay algo que le permita a ustedes decir, allí está Juan Manuel. Más bien, allí está el cadáver de Juan Manuel. Pero ya Juan Manuel habrá experimentado un cambio de sustancia, una transformación de su sustancia, que es lo que acabamos de hacer con el papel en las diferentes formas que presentamos. Si bien aquí hubo cambio de accidentes, de aquellas propiedades que están en el papel, pero que no lo definen como papel. Aquí ya no hay papel. Aquí lo que tenemos es ceniza. Aquí sí hubo un cambio de sustancia y eso se llama transubstanciación, cambio de sustancia. Bien, ustedes dirán, ¿y por qué mencionan todo esto, Juan Manuel? ¿Qué tiene que ver con la política? Tiene que ver muchísimo, muchísimo. Nuevamente, por favor, mi querido Jorge, la lámina. Bien, allí fíjense lo que dice Aristóteles, la esencia de una cosa es aquella propiedad invariable, o sea, que permanece, que constituye su naturaleza. Preguntar, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es preguntarnos en realidad por la esencia de las cosas. Este es un celular, esta es una muñequita, este es un marcador, etcétera, etcétera. Siempre que nos preguntamos por el ser de las cosas, nos estamos preguntando por aquello que constituye su naturaleza. Y siempre, ustedes nada más volteen, dense una vuelta allí donde están y se darán cuenta que todo lo que tienen son entes, son seres, dice Aristóteles. Todo, absolutamente todo. Toquen su cabello y es un ente. Vean sus uñas, es un ente. Vean su mano, es un ente. Vean el monitor que tiene enfrente de ustedes, es un ente. Cuando yo me pregunto, ¿qué es esto? Y yo me respondo, esto es una muñeca, lo que estoy preguntando es por la esencia de la cosa y por lo tanto me estoy preguntando por el ser de la cosa. Preguntar qué es un ente cualquiera, dice Aristóteles, es preguntar por la esencia de ese ente. También a la esencia la denominaron los escolásticos ya en la Edad Media. Aristóteles es del siglo IV antes de la era común. En la escolástica estamos a partir ya del siglo V hasta el siglo XV. Vamos encontrando que los latinos le llamaron sustancia. Por eso hablamos, dime lo sustancial en el lenguaje común. Y cuando decimos dime lo sustancial, le decimos dame lo importante, no te quedes en aquello que rodea. Bueno, eso sería el accidente, lo que rodea es el accidente y lo sustancial sería la esencia. Adelante, por favor, Jorge. Bueno, aquí pues les pongo a ustedes clarísimo el tema del perro. El perro, por ejemplo, en latín se dice Canis lupus familiaris. Es un mamífero carnívoro de la familia de los cánidos que constituye una subespecie del lobo. El lobo es Canis lupus. El perro es Canis lupus familiaris. Vean ahí la variable familiaris. Ya va definiéndose aún más. ¿Y ustedes qué ven en la primera imagen? Un perro sacando la lengua, sentado posiblemente en la sala de la casa. En la segunda foto encontramos un perro, pastor alemán, podemos pensar, que está echado en un jardín. En la tercera foto que vemos un perro
que está poniendo atención porque le van a dar de comer, por ejemplo. Lo que encontramos en estas tres variables es perro, por ejemplo, aunque sean de diferentes razas, encontramos un perro. ¿Qué quiere decir esto? Que comparten ciertas propiedades, ciertas características, estos animales, que nos permiten a nosotros clasificarlos y poder decir se trata de un perro. La esencia de perro es lo que hace que un perro sea perro y no sea lobo, no sea gato, no sea burro, no sea chivo, no sea buey. ¿Sí ven? Es eso le va a llamar Duns Scoto la perreidad, por ejemplo. Lo que hace que un perro sea perro, dice Duns Scoto, es su perreidad. Y así podemos ir pensando. Lo que me interesa aquí es que ustedes se den cuenta que a pesar de las variables que tenemos, tres diferentes tipos de raza, en este caso, tamaños de perros también y con características distintas, sin embargo, todo eso que están viendo son accidentes. Lo que está apareciendo de cada una de estas tres fotografías son accidentes de una esencia que nosotras y nosotros clasificamos como la perreidad, es decir, la sustancia de ese ente que lo hace ser perro y no otra cosa, a pesar de que los accidentes que tienen de tamaño, color, raza, sean distintos, entran dentro de la categoría de perro. Entonces, ¿qué es la esencia? Y concluyo este primer apartado. ¿Qué es la esencia? Aquello que hace que una cosa sea lo que es y no otra cosa. Entonces vean el tema de nuestro compartir de esta tarde. La interpelación como la esencia de la ética y la política. Repito, la interpelación como la esencia de la ética y la política. El planteamiento sería que la interpelación es aquello que hace que la ética sea ética y la política sea política. Entonces, nosotras y nosotros, ¿qué tenemos que manejar como hombres y mujeres de izquierda? ¿Qué tenemos que manejar y conocer? ¿Cuál es la interpelación? ¿Qué es la interpelación? Porque esa cosa que denominamos interpelación es la esencia, es lo que hace que la política sea política y que la ética sea ética. Vean, así de fuerte es el planteamiento. Entonces, ahora sí, ya tenemos clarísimo por todo lo que expusimos y el ejemplo que dimos, qué es la esencia y qué es el accidente. Y aquí es muy importante en cuestión política. Ustedes tienen que saber, compañeros, compañeras, distinguir en una acción política qué es lo esencial y qué es lo accidental. Lo esencial no podemos negociarlo. Lo esencial no está puesto a discusión, porque son nuestros principios que nos dan identidad. Son lo que nos hacen ser hombres y mujeres de izquierda. Pero lo accidental sí podemos modificarlo. Incluso debemos de modificarlo para poder construir consensos, para poder construir acuerdos. Que el día de hoy nos vamos a reunir en el parque X y no en el parque B. Pues cedemos, o sea, no hay problema. Siempre y cuando el parque no sea, digamos, como el punto decisivo para la construcción, no sé, de identidad. Entonces, distinguir entre esencia y accidente. Vamos a ir a ver a tu abuelita, al abuelito, porque es su cumpleaños y hay que demostrarle el amor. Ese es el principio esencial es el amor. Ver al abuelito, a la abuelita, porque hay que demostrarle el amor y en agradecimiento a lo que nos ha dado de la vida, la tradición y la creencia. Ahí está. Es bueno que le demos amor en reciprocidad y agradecimiento a nuestros adultos mayores, sí. Eso es lo esencial. El accidente es cómo nos vamos, a qué horas lo hacemos, qué llevamos para celebrar, etcétera. Eso es accidental. Eso podemos ceder, incluso no vamos a llevar nunca más Coca-Colas, por ejemplo, y el que le encanta la Coca-Cola decía, bueno, está bien, es más, hasta me enferma, ya lo dijo Gatell, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir, eso es accidental. Eso, si lo discernimos, lo fundamental es que la familia esté unida, la familia esté contenta, la familia tenga alegría de vivir. Eso es lo importante. El cómo, dónde y cuándo, eso es accidental. Eso podemos esperar hasta el fin de semana, podemos esperar a la fecha de cumpleaños, podemos esperar hasta el 15, 16 de septiembre, muertos, Navidad, etcétera. Eso es accidental. Entonces, hay que saber distinguir en política cuál es la esencia y cuáles son los accidentes. Adelante, por favor, Jorge.
Bueno, una vez que ya distinguimos que la esencia es lo que hace que una cosa sea y no otra cosa, esa es la primera cosa metafísica, en realidad les doy una clasecita de metafísica. La hipótesis de trabajo que voy a manejar en esta ya exposición en la cual nos estamos encontrando ahorita es la siguiente. Esto es muy, muy importante porque es la hipótesis de trabajo, de interpelación para ustedes, compañeros, compañeras. Y es la siguiente. La antropología constituye a la ética y a la política. Prendan, por favor, su sospechómetro, préndanlo, sospechen de lo que les estoy diciendo, porque vean, ya les dije que la esencia de la ética y la política es la interpelación, la esencia, ya saben lo que ustedes lo que es esencia. Ahora yo les vengo a decir, les salgo con el siguiente chiste, de que la antropología constituye a la ética y a la política. Si ya tenemos que la interpelación es esencia, y ahora yo les vengo a decir que la antropología, es decir, la concepción de ser humano que tenemos, va a constituir nuestras convicciones éticas y nuestras prácticas políticas. Entonces es muy, muy importante que nosotras y nosotros nos pongamos a reflexionar qué tipo de ser humano estamos entendiendo nosotras y nosotros. De hecho, ya todos tenemos una concepción de ser humano como juicio previo, como prejuicio, ya está operando en nosotras y en nosotros, que puede estar marcada por la religión, que puede estar marcada por nuestra formación universitaria, que puede estar marcada por nuestra interacción social del norte, puede estar marcada por nuestras experiencias negativas de que si yo siempre tuve una figura paterna que me maltrataba, que me ninguneaba, que no me daba mi amor, que no me reconocía, pues imagínense qué idea de ser humano tengo en su aspecto masculino. Pues un macho violento, golpeador, misógino. Pero si yo tengo una experiencia de ternura, de comprensión, de cariño, de paciencia, de perdón, de reconciliación con la imagen de autoridad, pues imagínense cómo voy a estar yo en mi relación con la autoridad. Si ven, entonces tenemos que revisar claramente cuál es la concepción de ser humano que tenemos nosotras y nosotros, y dependiendo de esa concepción que tenemos de ser humano, vamos a entender por qué yo actúo en mi relación ética así y por qué yo sigo ciertas actitudes, comportamientos, maneras de ser y de relacionarme a nivel político. Entonces ahí está como el punto, la hipótesis de trabajo. Dependiendo el tipo de antropología, es decir, de concepción de ser humano que yo tenga, se desprende la ética y la política. Adelante, por favor, Jorge. Bueno, vamos a tomar para esto, para esta reflexión, tanto les decía yo de la interpelación como de la concepción de ser humano, vamos a tomar a un profesor de origen lituano. Lituania pertenecía antiguamente a la región, ahora ya es un país independiente, pero hasta la caída del muro de Berlín, Lituania perteneció al bloque de las repúblicas socialistas soviéticas. Allí nació este filósofo llamado Emmanuel Levinas, de 1906 a 1995, después de la Segunda Guerra Mundial, donde estuvo él en un campo de concentración de la Alemania nazi. El profesor Emmanuel Levinas emigra a Francia, donde se naturaliza como ciudadano francés. Pero aquí lo interesante que es que el profesor Emmanuel Levinas es un filósofo judío que va a tratar de desarrollar, o mejor dicho, que logra desarrollar una filosofía de la otraedad, donde busca, no tiene otro propósito que desplegar, construir el pensamiento ético. El planteamiento básico de él es que ser para el otro es el momento ético del respeto a la alteridad. Vean qué fuerte aquí ya, el ser para el otro. Aquí ya de entrada el planteamiento que está haciendo el profesor Emmanuel Levinas es poner en el centro de toda la reflexión filosófica a la otra, al otro.
Él va a poner en confrontación también la tradición griega, la tradición occidental, con la propia tradición semítico judeo, de la cual él viene y es la tradición hebrea. Entonces son como los antecedentes del planteamiento que a continuación les voy a hacer en un texto que trabaja el profesor Emanuel Levinas, fantástico, complejo, porque es mucha fenomenología, que se llama Totalidad e Infinito. Adelante, Jorge, por favor. Dice el profesor Emanuel Levinas, lo primero es que hay que identificar que existe una totalidad, una totalidad. Totalidad, como viene de un sustantivo que es un total, es un todo. Totalidad viene de todo. Por ejemplo, este celular, en tanto celular, es un todo. Aquí hay una totalidad. Este foquito, que es una especie, en realidad es un foquito llavero, este foquito, como todo, es una totalidad. No necesita de ninguna otra cosa más para ser foquito, para ser lamparita. Este vaso, en tanto vaso, es una totalidad. No necesita nada extra para ser vaso. Esta estatuita, que van a estar viendo aquí de un mandarín chino, esta estatua, en tanto estatua, es un todo. No necesita más para ser estatua de un mandarín chino. Hasta ahí estamos. Entonces, primer categoría fuerte del profesor Emanuel Levinas es totalidad. México, como México, en tanto México, es una totalidad que se distingue de otra totalidad, Estados Unidos de Norteamérica, de Canadá, de China, la India, Egipto, Mesopotamia, etcétera, etcétera. México es una totalidad. Sonora, en tanto Sonora, es una totalidad que se distingue de Sinaloa, de Baja California, de Chihuahua, de Durango. En tanto Sonora son una totalidad. Hermosillo, en tanto Hermosillo se distingue de otras ciudades de Sonora, por lo tanto, como ciudad Hermosillo es una totalidad. La Universidad Autónoma de Sonora, de Sonora, es en tanto Universidad Autónoma de Sonora una totalidad que se distingue de la UNAM, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, etcétera. Entonces somos totalidad. Tu familia, en tanto que es tu familia, que ocupa un espacio, que está en un determinado lugar, es una totalidad que se distingue de la familia López, de la familia Gutiérrez, de la familia Hernández. Tú, en tanto Jorge, en tanto Fausto, en tanto Julisa, en tanto Lisbeth, en tanto Heriberto, en tanto Juan Carlos, son una totalidad. Juan Manuel es una totalidad que lo diferencia de otra persona que es otra totalidad. Somos en tanto sistema autónomo una totalidad. Eso es lo importante. Ahora bien, esas totalidades, ahora piensen en el sistema hegemónico vigente, el sistema que detenta el poder, en tanto sistema, por ejemplo, piensen en el sistema económico, en tanto sistema detenta, dice Manuel Levinas, la totalidad como sistema, en ella existe un nexo entre la ontología, la concepción del ser, en el cómo conocemos el ser, cómo expresamos el ser, con la economía, la política, la guerra y la historia. En otras palabras, todo el planteamiento de lo que es dentro de la totalidad está interretrorelacionado. Eso funciona como nosotros. Nosotros también, en nosotras y nosotros mismos, si tenemos hambre, nuestra totalidad completa tiene hambre. Por ejemplo, hasta nos duele el cabello, pues, de que tenemos hambre, de que estamos enfermos, etcétera, como totalidad, todo nuestro ser. Si no hemos comido, si tenemos una preocupación, si nos peleamos con alguien, toda nuestra totalidad está problematizada. Está interretrorelacionado. Como también nosotros, en tanto que formamos parte de un sistema, tenemos subsistemas. Por ejemplo, Juan Manuel forma parte del sistema México, pero el sistema México tiene otro subsistema que es Ciudad de México, y el subsistema Ciudad de México tiene otro subsistema que es delegación o ahora alcaldía Coyoacán, y así nos vamos. Somos parte de un sistema de subsistemas.
Ahora bien, a todo ese conjunto de sistemas con subsistemas que a su vez tienen instituciones, le vamos a llamar totalidad. Yo, por ejemplo, tengo el sistema brazo. Esta totalidad que es Juan Manuel tiene un subsistema que es brazo. El subsistema brazo, a su vez, como brazo, tiene un subsistema que se llama mano. El subsistema mano, a su vez, como sistema, tiene otro subsistema que se llama dedo. El subsistema dedo en tanto sistema tiene otro subsistema que se llama uña, y así nos vamos. Entonces somos todo un sistema compuesto de subsistemas. Ahora, ese sistema de subsistemas le vamos a llamar totalidad. Esa totalidad como sistema hegemónico, es decir, que detenta el poder, despliega la política, dice Manuel Levinas, como racionalidad dominadora. Vean qué fuerte. Piensen ustedes el sistema como Sonora. Dice Manuel Levinas que ese sistema va a desplegar su política, su concepción de política, es decir, cómo lucha por el poder. Y eso es Max Weber. Max Weber va a decir justo que la política no es otra cosa que la lucha por el poder. Lo que nos está diciendo Manuel Levinas en todo esto es que el sistema en su propia lógica de reproducción es violento, es lo que nos está diciendo, pero que tan violento es el sistema como totalidad como los subsistemas que se reproducen dentro de la totalidad. Piensen ustedes en un partido movimiento como el nuestro. Piensen ustedes nosotros como familia, piensen ustedes nosotros como universidad, como sistema educativo, como sistema económico. Hay mucha violencia en su lógica de reproducción, porque alguien tiene que saber, por ejemplo, si vamos a hacer un negocio, por poner un ejemplo, si vamos a hacer un negocio, yo les vendo a ustedes estas plumas por 5 pesos, pero resulta que yo las compré a 3 pesos. Entonces yo tengo que tener una ganancia para que sea negocio. Si no hay ganancia, no es negocio. Y si yo se las vendo al de que tiene un centro comercial, el del centro comercial va a comprar todititas y al rato él no las va a vender a 5, las va a vender a 8. Entonces no solamente ganó, la pregunta es quién es el que pierde en todo este sistema. ¿Sí ven? Y dice Emmanuel Levinas que siempre a partir de esta racionalidad dominadora, de esta racionalidad violenta que nos objetiviza a los seres humanos, siempre va a haber alguien que va a sufrir los efectos negativos, intencionales y no intencionales de la lógica de reproducción del sistema hegemónico vigente como totalidad. Siempre, no puede no haber. Es como, por ejemplo, si yo en la casa soy un macho empedernido, impositivo, violento en última instancia, obviamente que mi pareja y mi hija van a sufrir los efectos negativos intencionales y no intencionales del machismo de Juan Manuel, de la violencia de Juan Manuel. Cuando él agarra el control, cuando él agarra y no cocina, cuando él agarra y no, ahora ya estoy con el verbo agarrar, ¿ven? Cuando yo no cocino, no limpio, no soy solidario, no me preocupo ni me ocupo por el cuidado de la casa. Porque como yo vengo cansado de tanto trabajar en la oficina, estar sentado allí, entonces, o dar 2 clases, entonces yo ya estoy justificado de no trabajar en casa. Pero ese lugar de privilegio que tiene Juan Manuel en casa, hay quienes sufren los efectos negativos intencionales y no intencionales del lugar de privilegio de Juan Manuel. Por eso cuando mi hija y mi compañera me interpelan y me quieren quitar mi lugar de privilegio, yo tengo que reaccionar como sistema. Y entonces me pongo violento, me pongo agresivo, etcétera, etcétera. Entonces vean aquí cómo están funcionando los sistemas. Pero este ejemplo de la casa de Juan Manuel se reproduce en el sistema educativo, en el sistema. Paulo Freire lo va a dejar claramente. Cuando un sistema que nos busca llenar de contenidos que no le importa la calidad, sino lo que le importa es la cantidad, cuando lo que importa es repetir las cosas como merolicos y no tanto comprender y hacer un pensamiento crítico, estamos actuando y formando en un sistema que reproduce la lógica del sistema vigente. Entonces, la ontología, la concepción del mundo hegemónico vigente, busca, dice Manuel Levinas, objetivar a todas y a todos.
es decir, nos hace mercancías. Por eso nosotros vendemos nuestro trabajo. Por eso vamos y compramos. Volteen ustedes a ver todo lo que tienen allí en su casa, absolutamente todo. Y todo lo que tienen allí es una mercancía, no ya un producto, porque producto es lo que está en la fábrica. Pero una vez que este producto sale de la fábrica y empieza a entrar en la lógica de la circulación del mercado, ahí tenemos mercancías y el trabajo humano entra como una mercancía más y entramos en esa lógica de reproducción de un sistema hegemónico vigente que en su positividad, en su afirmación como sistema, va generando muchas víctimas. Entonces, Emmanuel Levinas, a esa totalidad que es el sistema hegemónico vigente, lo va a contraponer con alguien más que es el infinito. Y ahí entramos, entonces, ya vimos lo que es totalidad. Totalidad es todo sistema hegemónico vigente que en su lógica de reproducción, que en su lógica de desplegarse, de desarrollarse, de crecer, tiene efectos negativos intencionales y no intencionales, y esos efectos negativos generan víctimas. ¿Quiénes son las víctimas para Emmanuel Levinas? El infinito o la alteridad. Adelante, por favor, Jorge. Y aquí entramos ya en el otro componente del profesor Emmanuel Levinas, la alteridad. La alteridad para él, alteridad viene de una palabra latina alter. Alter quiere decir otro. De ahí viene la palabra, por ejemplo, altruismo, alternador, alternativa, otra ruta, otro camino, otra posibilidad. Alteridad va a ser el infinito, va a ser aquello que se va a contraponer a la totalidad. Lo que está más allá de la totalidad, es decir, de la lógica de reproducción del sistema, es el otro, dice el profesor Emmanuel Levinas. ¿Quién es el otro para el profesor Emmanuel Levinas? El pobre, el enfermo, la viuda, el huérfano, el extranjero. Es decir, todo aquel, toda aquella que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Y el sistema mismo, fíjense qué interesante, el sistema mismo en su lógica de reproducción los genera exclusión, genera violencia, genera machismo, genera la persona como objeto de mercancía, lo genera, pero al mismo tiempo lo necesita. Vean qué tremendo es el sistema. Estamos, dice el profesor Emmanuel Levinas, en una permanente deuda de responsabilidad con el otro, que nos constituye en nuestra subjetividad. Yo ya les he dicho que el límite de la subjetividad para la perspectiva filosófica no solamente es aquello que yo pienso desde mí mismo. Eso es un aspecto de la subjetividad. Subjetividad en el sentido antropológico, fenomenológico, es Juan Manuel mismo, es subjetividad. Piénsenlo ustedes. Ustedes no son otra cosa que subjetividad. Porque ¿quién siente una caricia? Yo. ¿Quién siente un golpe? ¿Quién padece el golpe? Yo. ¿Quién tiene hambre? Yo. ¿Quién tiene frío? Yo. ¿Quién ya está satisfecho? Yo. Si ven esta subjetividad, vean ustedes cómo ustedes no pueden sentir lo que yo siento, porque somos subjetividades distintas. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando decimos, sea objetivo, no sea subjetivo. No podemos no ser subjetivos. La condición de posibilidad del conocimiento es la subjetividad, pero hay que saber cómo está constituida mi subjetividad para entender por qué yo pienso como pienso, para comprender por qué yo conozco como conozco, para tener paciencia de que le ha llevado a esta compañera, a este compañero, toda su vida a construir su subjetividad y cómo yo quiero cambiarla de la noche a la mañana. No se puede. Es más, no se debe. Tiene que ser así como la constitución de la subjetividad es a través del tiempo, a través de un proceso histórico de vida. El proceso de transformación de la subjetividad también tiene que ser a lo largo de un proceso de vida. Por eso tampoco tenemos que desesperarnos del nivel de corrupción que tenemos y que no se acaba así de la noche a la mañana. No se va a acabar de la noche a la mañana. Si nos ha llevado a construir toda esta lógica de estructuras de corrupción, de creencias de corrupción, de incluso de vivir nuestra propia denigración humana como una experiencia estética de corrupción, imagínense. ¿Cómo para darle vuelta atrás eso necesitamos también procesos pedagógicos, procesos educativos,
procesos de muchísima paciencia y de volver a comenzar una y otra vez. Muy bien lo decía Francesco de Asís, decía él, comencemos, hermanos, porque hasta ahora poco o nada hemos hecho. Y cada día tiene que ser un volver a comenzar, volver a comenzar, volver a comenzar, volver a comenzar. Porque el vicio no es otra cosa que la práctica realizada en un tiempo histórico. Ese es el vicio. Y la virtud tiene que ser igual, un proceso cotidiano a lo largo de un término, de una acción de vida cotidiana. El vicio y la virtud no son otra cosa que prácticas, las dos. Nada más que una práctica que afirma la vida humana en comunidad con la pretensión de tener alegría de vivir, y otra una práctica que va negando la alteridad y que va subsumiendo al otro, a la otra. Estamos, pues, dice Emmanuel Levinas, en una permanente deuda de responsabilidad con el otro. ¿Por qué yo, en tanto totalidad, estoy en deuda con el otro? ¿Por qué yo no puedo decir como Caín cuando se le pregunta ¿dónde está tu hermano? Dice, yo que sé, a mí que me preguntan. O como este botudo bigotón de Fox, cuando le dijeron, oiga, usted es responsable, y dice, ¿yo por qué? Ese es el cinismo. Ese es el cínico que no se hace cargo de la responsabilidad que tiene por el otro, por la otra. Nosotros, como hombres y mujeres de izquierda, no podemos decir que no somos responsables del que pide en la calle. Nosotras y nosotros, como hombre y mujer de izquierda, no podemos decir que no somos responsables del sistema educativo que, en lugar de generar sujetos libres, autónomos, responsables, genera gente reproductora del mismo sistema. No podemos decir que no somos responsables. Es más, tan responsables somos que tenemos que transformar el sistema que genera este tipo de personas que no gozan de la cristalización de sus derechos. Si ven, por eso hacemos práctica de hombres y mujeres de izquierda y tomamos un partido movimiento como mediación para transformar este sistema en uno mejor, donde podamos tener alegría de vivir, o por lo menos donde nosotras y nosotros tengamos la satisfacción del deber cumplido. ¿Ven? Dice Manuel Levinas que el cara a cara es el encuentro con el otro. Cuando el otro y la otra me interpela, ahí viene el tema de la interpelación. La interpelación es la desinstalación. Cuando el otro me dice, tengo hambre, y yo que tengo mi hot dog grandote, así como los preparan allá en Sonora, tengo mi agua de cebada, etcétera, y no tengo hambre, ni tengo sed, ni tengo frío, pero el otro me dice, dame de comer, dame de beber, tengo frío. Esa es la interpelación. Por eso la interpelación es la esencia de la ética y de la política. Nosotros seríamos unos cínicos, perversos, inmorales, si con nuestra acción política, en lugar de generar procesos que disminuyan el número de víctimas del sistema, vamos generando más víctimas. Ese es perverso, es inmoral. Pues, si ven, y de allí imagínense las políticas que se han elegido, por ejemplo, un sistema económico que genera más víctimas y no importan los derechos de las personas. Es perverso desde la perspectiva de la ética, es inmoral, es, en términos epistemológicos, irracional seguir por esa ruta. Por eso una cuarta transformación que se propone hacer un cambio de raíz, pues tenemos que impulsar, es un imperativo ético. Estamos en la responsabilidad de hacerlo nosotras y nosotros. Ya sé que me van a decir, sí, Juan Manuel, pero pues cómo con esto seguimos reproduciendo los mismos esquemas de siempre, pero ahora desde este lugar, y decepcionamos a las personas porque no nos comprometemos, no somos coherentes y consecuentes con los principios del partido movimiento, etcétera. Bueno, podemos justificar, podemos decir, está todo esto, pero eso no nos quita a nosotros la responsabilidad de no seguir trabajando porque se transforme. Podemos nosotros ocupar el lugar del otro, en el sentido de que si el otro no cumple, yo entro y vamos a cumplir, pero nadie podrá ocupar mi lugar, de que si yo no cumplo, no se va a hacer esa parte que me correspondía a mí. ¿Sí ven? Entonces hay que tener mucho cuidado, dice Manuel Levinas, porque en este cara a cara con el otro, con el pobre, el enfermo, la viuda, el huérfano y el extranjero, nos interpelan, nos sacan de nuestro lugar. La relación con las cosas, dice Manuel Levinas, la relación con las cosas es una relación de proxemia.
La relación con las personas es una relación de proximidad, de acercamiento o de alejamiento. El lugar privilegiado de la proximidad son dos lugares: cuando se concibe a la hija, al hijo, y cuando se tiene la relación sexual. Allí estamos en el cara a cara. Allí estamos realmente cuando nos encontramos con la otra y con el otro. ¿Sí ven? Pero cuidado, porque también puede ser, por ejemplo, el tema de la violación. El tema de la violación ya no hay una relación cara a cara, hay una relación de un uso de la alteridad como un objeto sexual, por ejemplo, como un objeto económico en el trabajo, como un objeto de fetichización de la política, cuando yo uso a la persona como un medio para obtener mi fin, cuando el principio kantiano es: nunca uses a las personas como mediación, sino siempre como fin en sí mismas. Ese es Emmanuel Levinas, el reconocimiento de la otra, del otro, como un infinito, como una posibilidad que nunca vamos nosotras y nosotros a terminar de asir, a terminar de conocer, a terminar de controlar y dominar. La otra, el otro en su alteridad es infinito, es infinita, y por lo tanto implica en nosotras y en nosotros una actitud de respeto, reconocimiento, diálogo, comprensión, ternura, como diría mi hija en el proceso de interpelación hacia mí. Siguiente, por favor, Jorge. Bueno, el sistema hegemónico vigente, este sistema en el cual nos encontramos nosotros, es una totalidad, ya lo dijimos, que deshumaniza al ser humano, lo hace mercancía. Piensen ustedes, por ejemplo, en todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos son mercancías y compramos mercancías y buscamos comprar y buscamos guardar y buscamos desplegar más eso. El ser humano deviene en cliente, consumidor, mercancía, dice. El odio, fíjense qué fuerte. El odio es un efecto necesario del proceso de acumulación, de rivalidad y de competencia. Vean cómo están enlazadas tantas cosas que aparentemente no tienen que ver. O sea, uno diría, no, es el cambio de lo económico, eso de lo económico no tiene que ver y no me afecta en mi lógica erótica interna doméstica. Claro que sí, porque si tienes una hija o tienes un hijo consumidor, pues allí ya lo que él cuando te ve a ti, te ve dinero. Cuando te ve a ti, ve posibilidad de tener un mejor celular. Cuando ve la universidad, en lugar de desplegar su felicidad en el crecimiento humano, de desplegarse como ser humano, está viendo a ver qué puesto y qué rango y qué lugar de la sociedad va a ocupar. A eso se refiere Manuel Levinas. El odio es un efecto, pues, necesario del proceso de acumulación, rivalidad y competencia. Piénsenlo en el nivel político. ¡Ja! ¿Para qué les cuento? ¿Ven? Acumulación, rivalidad y competencia. Allí ya no hay respeto y reconocimiento a la alteridad. A ver quién es el mejor capacitado y el que mejor sirve, que ese sea nuestro candidato, que ese sea el compañero y la compañera que mejor nos sirva, sea el que nos represente. Y ya no es quién tiene, cuánta gente traigo, dicen los compañeros. Yo traigo 500 personas. ¿Qué 500 personas? Tú eres un objetivador de la alteridad de las personas, que no respeta ni reconoce el infinito que hay en la persona como fin en sí mismo. La usas como un voto y eso es inmoral. Y es más, políticamente ni deberían de votar por ti. ¿Ven? ¿Por qué? Porque la ética ya nos pone en otro lugar. La ética nos pone una relación de respeto y reconocimiento y de servicio, del ejercicio de la política como servicio de amor al otro, servicio de amor a la comunidad. Y por eso nos metemos y cumplimos nuestro compromiso político, porque es nuestro asunto, es la res pública, es la cosa de la comunidad. Y yo estoy en una situación de deuda con la comunidad. De la comunidad recibí la vida, recibí la educación, recibí la creencia, recibí la fe, recibí la vida en última instancia. ¿Sí ven? Y entonces nosotros en un mano vuelta, en un tequio de agradecimiento con la comunidad, nos ponemos al servicio de la comunidad con respeto y reconocimiento y de manera preferencial con los más vulnerables dentro de nuestra comunidad. Y yo entonces asumo el proceso educativo universitario como una mediación. Ese es Marx. Marx en su texto sobre razones para elegir una profesión, Marx se pregunta,
¿Cuál es lo fundamental para elegir una profesión? Que sea un abogado y que pueda ganar mucho dinero con los desalojos, que sea un banquero que pueda ganar y acumular muchísimo dinero, un gran empresario, que pueda ser un gran intelectual y que escribir muchos libros. Dice Marx, ninguna de esas razones vale la pena para elegir una profesión. Dice Marx, la razón fundamental para elegir una profesión para los jóvenes universitarios, dice Marx, es si con esa profesión voy a hacer feliz al mayor número de gente posible. Vean el planteamiento ético, ahí ya está el tema. Y ahora lo llevamos a política. Yo me meto a política primero porque es mi deber, en tanto que soy un ser político, que no puedo no hacer política. Ya estoy en la política, pero ahora voy a hacer una práctica política de servicio de amor a la comunidad, es decir, en diaconía. Ahora somos nosotras y nosotros, esto parte de este proceso de cuarta transformación como militantes o como simpatizantes de un partido movimiento crítico. Ahora yo me pongo al servicio porque quiero hacer a través de la política, que es una mediación, a partir de este partido movimiento, que es una mediación, a través de mi simpatía y empatía con ciertas prácticas en la comunidad, que son mediación, me pongo al servicio de mi comunidad y de manera particular con aquellas y aquellos que tienen su vida en una situación de vulnerabilidad. A pesar de todo eso, dice Manuel Levinar, a pesar de que el sistema nos va cosificando, nos va negando, nos va instrumentalizando, nos va metiendo en su lógica de reproducción, dice el profesor Emanuel Levinas, a pesar de todo eso, irrumpe siempre la bondad de dar desinteresadamente, la bondad de dar desinteresadamente, es decir, el amor, la misericordia y la responsabilidad por el otro. Vean qué fuertísimo es el planteamiento del profesor Emanuel Levinas, que concibe en última instancia la política como el acto de misericordia, de responsabilidad y de amor hacia los otros. Y por eso no nos vamos a corromper, por eso no podemos corrompernos y no debemos corrompernos. Los principios que ha dicho el presidente de la República de no mentir, no robar y no traicionar van en mucha consecuencia con el planteamiento que estamos haciendo aquí. Y por último, para cerrar ya este planteamiento, adelante, Jorge. Les presento el esquema que ya eso es un esquema, hay muchos elementos que están volando, pero lo que me interesa es que nos quedemos con lo siguiente. Nosotros somos el círculo azul, la totalidad. Somos un sistema como partido movimiento, somos un sistema como el partido en Sonora, somos un círculo de estudio, somos una familia, somos un estado, somos una comunidad, etcétera. Somos una totalidad. O sea, totalidad que es un todo que se distingue de otros. Ahí está la totalidad. Esa totalidad se relaciona necesariamente con la alteridad. Ahí está. Yo me relaciono con mi esposa, yo me relaciono con mi hija, yo me relaciono con mis amigos, yo me relaciono con mis amigas, yo me relaciono con mis estudiantes, yo me relaciono con mis trabajadores. Ahí está la relación totalidad-alteridad. Vean cómo la alteridad es un medio círculo, no está cerrado, porque la idea aquí estamos recuperando lo que dice Manuel Levinas, que la alteridad es infinito. La alteridad, aunque yo quiera cosificar a mi pareja, aunque yo quiera cosificar a mi empleado, aunque yo quiera cosificar a mi compañero de partido, aunque yo quiera, jamás lo voy a conseguir, porque el otro, la otra es infinito, es mysterion, diría San Agustín. Mysterion en griego se traduce al latín como sacramentum. Y sacramentum, ustedes saben, quiere decir sacramento en castellano. Es una posibilidad que no podemos agotar. Bueno, la alteridad, que es el pobre, el enfermo, la viuda, el huérfano, el extranjero, es decir, las víctimas del sistema hegemónico, nos interpelan a nosotras, a nosotros. Nos interpelan en la calle cuando nos piden de comer. Nos interpelan en el trabajo cuando nos dicen, ya no me acoses. Nos interpelan en cualquier lugar. Recibimos la interpela, incluso en una imagen, incluso en una actitud, en un comportamiento, no necesariamente un lenguaje hablado, sino también en una forma de ser. Nos interpela la alteridad. Hay tres formas que podemos responder a esa interpelación de la otra, del otro, del compañero del partido, del simpatizante del partido que me interpela y me dice, no hagan las cosas igual, hagan una práctica distinta con principios éticos,
no hagan una práctica de dominación, escuchen, pónganse al servicio, esa es la interpelación, me desinstala, yo ya me estaba acomodando muy bien aquí y ya me estaba perfilando para la coordinación, para el ser el director, para ser el secretario, para ser el presidente municipal, para ser el secretario de estatal, ya me estaba perfilando. Me interpela la víctima, la alteridad. Y ya hay tres posibles respuestas. La primera es matar. El sistema, cuando se ve amenazado completamente por la alteridad, piensen en 1968. En el 68, la alteridad del movimiento estudiantil con el movimiento campesino, con el movimiento obrero, interpelan al sistema PRI como Estado, y el sistema responde con muerte, asesina. Cuando la esposa, mujer violentada dentro de eso que se llama hogar, que en realidad es una cárcel de dolor, de preocupación, de miedo, interpela al macho misógino y le dice, no me vuelves a pegar, lo que hace puede matarla. Ahí está. La respuesta de la totalidad es la muerte. Primera respuesta. Segunda respuesta, subsumir. Cuando el sistema se ve interpelado, por ejemplo, un grupo de obreros que exigen un pago justo, que no se les acose, etcétera, interpelan al patrón, el patrón manda a llamar a los líderes, les da un dinero, y eso es esto. El agua no es Juan Manuel, pero al tomar el agua Juan Manuel, el agua se Juan Manueliza. El agua viene a formar parte de la totalidad, Juan Manuel, del sistema, Juan Manuel. Entonces, en lugar de escuchar la interpelación, la metí en la lógica del sistema y ya no se atendió la interpelación. Eso ocurre también, por ejemplo, con la violencia entre un macho y su pareja. El macho, la pareja, después de recibir golpes, maltrato de parte del macho, la pareja lo interpela y le dice, tú me acosas y te acuso, tú me golpeas y te denuncio. Entonces llega, dice, no, mira, que tú, que no sabía que estaba borrachito, pero ya te prometo esto, le compra las pruebas, pero a la semana que sigue volvió a lo mismo. ¿Qué es lo que hizo? Subsumir, nada más, y hacer una relación tóxica. Y por último, tenemos la respuesta que debería dar, y aquí dije debería dar, o sea, es el nivel del deber y el imperativo ético, la totalidad a la interpelación de la alteridad es del diálogo, el respeto, el reconocimiento y la reconciliación, pero la reconciliación no de borrón y cuenta nueva, jamás, sino de voy a reparar el mal hecho. ¿Cómo puedo yo que recreemos nuevamente la relación para que no haya ya una relación de asimétrica, sino una relación de respeto y reconocimiento mutuo desde, como dijimos anteriormente en la lámina anterior, por favor, Jorge, la anterior, desde la bondad de dar desinteresadamente, desde una práctica amorosa, con misericordia y responsabilidad. Y por eso decimos que, si decíamos que dependiendo nuestra concepción de ser humano, se desprendía la ética y la política, y que la esencia de la ética y la política es la interpelación, entonces tenemos que pasarle el cepillo a contrapelo a nuestra concepción de ser humano, a nuestra concepción de ser humano, porque en esa concepción de ser humano no solamente están los demás, está la comunidad que está en mí, sino estoy yo mismo en esa concepción de ser humano. Entonces, esto ya nos da pie para reflexionar en otro espacio. Ojalá se metan a ver algunas de las conferencias que he dado yo allí en internet. Las pueden encontrar en Buzón Ciudadano, en algunas otras que hemos compartido con Hipatia, también donde hemos trabajado el asunto de la concepción antropológica, que no me da tiempo de desarrollarla ahorita porque pues nos llevaríamos otras 3 horas, pero en otro momento podemos profundizar o ustedes revisar ese planteamiento que dependiendo del ser humano que yo tengo, sí, claro, si yo pienso que yo soy alma y cuerpo, ya hay una antropología. Si yo pienso que soy un ser integral, que tengo carne, que tengo espíritu y que tengo ojos, nariz, boca y que yo no tengo mano, o sea, yo no tengo mano, Juan Manuel no tiene mano, Juan Manuel es mano, eso es una concepción distinta a decir Juan Manuel tiene mano. Yo no tengo nariz, yo soy nariz. Yo no tengo ojos, yo soy ojos. Si ven, ya hay diferentes planteamientos antropológicos. Qué bueno
ya se podrá profundizar en otro momento, pero ahorita lo que me interesaba era que a ustedes les quedara clarísimo qué es eso de la interpelación ética, la interpelación como la esencia de la ética y la política. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Muy interesante, muy ilustradora su participación, su exposición, y nos deja bastante conocimiento y aparte nos hace formularnos bastantes interrogantes, sobre todo en el devenir político que estamos viviendo con la cuarta transformación y las consecuencias en los cambios que está generado en el país. Un saludo a los camaradas de Asamblea Popular, que de alguna manera pues, nos tocó esta ocasión ser anfitriones de, de esta exposición, con la colaboración y con la invitación del Círculo de Estudios de Sonora, que coordina todos nuestros círculos de estudios. Y pues antes de hacer algunas preguntas que me planteé y que me generó fuertes reflexiones, quisiéramos primero atender a quienes nos están escuchando y que pues Julissa nos empezara a mencionar las preguntas y comentarios que han vertido quienes están como auditorio. Adelante, Julissa. Gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con las preguntas y también más adelantito vamos a leer los saludos. Ahorita tenemos la pregunta de Rubén Martínez Olivarría, que nos dice: ¿qué necesita la política actual de nuestro país para mejorar? Rubén, ¿verdad? Sí. Muy bien, Rubén. Pues yo creo que lo que necesita es observar principios éticos, recuperar la relación necesaria que hay. Ahora sí ya entendemos qué es necesidad. La relación necesaria que hay entre la ética y la política. Si la comunidad no puede no hacer política y hace política, la esencia de la política es la ética. Entonces hay una relación necesaria entre ética, política y comunidad. Hay que ser coherentes, porque si no, lo que nos puede ocurrir es que instrumentalizamos la política, hacemos pragmatismo político, y el pragmatismo político busca fines, sí, tener el poder, porque ese es Max Weber. Max Weber dice que la política no es otra cosa que la lucha por el poder. Entonces yo voy a buscar el poder, pero no veo qué principios debo observar en la acción política. ¿Sí ve? Entonces es tomar y hacer praxis política observando principios éticos en la manera en cómo leemos la realidad, en la manera como actuamos en la realidad y en los fines que buscamos en nuestra realidad política. Entonces, observar el principio ético entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Si hacemos eso, mi querido Rubén, lo que vamos a tener es que la misma gente va a darse cuenta y el tema electoral es un efecto positivo, intencional y no intencional de nuestra praxis política con principios éticos. ¿Sí ve? Eso es lo que yo creo, que para mejorarla necesitamos hacer y fundamentarla en principios éticos, pero para eso, mi querido Rubén, necesitamos teoría para pensar la realidad, teoría para deconstruir la realidad, teoría para pensar una realidad distinta con principios éticos. Entonces, lo que está detrás de esta acción de política con principios éticos es la formación. Necesitamos formación crítica para ver ese vínculo entre ética y política. Muchas gracias, Juan Manuel. De hecho, a mí ahorita, pues, escuchando toda la conversación, pues veía lo que es la interpelación, que incluso no todo el tiempo puede ser con dinero, a veces pudiera ser la misma persona no darse cuenta que le está pasando. Claro, nos interpela también, yo les decía que esa actitud es comportamiento, es a veces nada más una mirada, ya nos desinstala a nosotros y decimos, ¿qué pasó aquí?
Ujú. Eso es justo. Por Así eso es. tan importante es la preparación teórica para podernos darnos cuenta y levantar las Exacto, manos, ¿verdad? exacto, sí. Muchas gracias. Vamos a continuar con una pregunta de Ángel Jauregui. Dice, ¿cuál creen que es la problemática más grande de nuestra sociedad? ¿Drogas, violencia, mala educación, o etcétera? Pues todo está, como decimos, todo está interretrorelacionado. Hay en ciertos lugares y sectores donde la problemática es, por ejemplo, el crimen organizado. En otras son los feminicidios. En otra, la explotación a destajo en maquiladoras, etcétera. Todo está interrelacionado, no hay, digamos, no existe la problemática. Todas estas problemáticas son efectos de un sistema que no toma a las personas como fin en sí mismas. Eso es lo fundamental, eso es lo importante. Todo lo demás son síntomas, pero el punto de toque es que hay un sistema que no nos reconoce ni nos respeta a las personas como fin en sí mismas. Y nosotras y nosotros entramos en la lógica de reproducción del sistema y tampoco reconocemos ni respetamos a las personas como fin en sí mismas, sino que las veo como números de votos, las veo como objetos de explotación, como objetos sexuales, etcétera, etcétera. Entonces hay que ver la problemática a nivel de sistema y luego ver cómo los diferentes problemas son efectos de este sistema, porque necesitamos, así como la realidad es compleja, para transformarla necesitamos una mentalidad y un sentipensar complejo que trate de responder mediante un diagnóstico crítico. Dice el profesor Hermann Cohen que la crítica ético-político-profética consiste en saberse situar en el lugar del pobre y desde ese lugar, y yo digo, siguiendo a Walter Benjamin, desde el lugar de los vulnerables, desde el lugar de las víctimas, y desde ese lugar hacer el diagnóstico de la patología del Estado, desde ese lugar, porque los pobres, las víctimas del feminicidio, de la pobreza, de la violencia, del machismo, de la explotación, de la exclusión, etcétera, 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 ese lugar va a desenmascarar la verdad, la no verdad de la verdad del sistema, la no justicia de la justicia del sistema, la no democracia de la democracia del sistema. Entonces, dice el profesor Hermann Cohen, hay que sabernos ubicar desde ese lugar y desenmascarar y leer cómo está funcionando para transformarlo también desde ese lugar. Y la clave, me parece, Ángel, la clave de estos grandes problemas que tenemos y sus efectos cotidianos en la vida, desde el lenguaje, desde la actitud, desde el comportamiento, pasa por una clave, educación, educación, educación. Pero no cualquier tipo de educación, Ángel, como lo dijo muy bien ahorita nuestra compañera Julisa, pasa por la educación crítica, porque a veces no nos podemos dar cuenta y podemos seguir nadando y pensando, ay, le eché muchas ganas a la universidad y soy muy exitoso. Sí, pero exitoso significa que estás pasando y pisando sobre los demás. Entonces ya estamos en la lógica de reproducción del sistema. Entonces, si nos situamos desde la teoría crítica, la educación crítica, podemos desmontar críticamente el sistema y construir un sistema crítico que les quiero advertir de una vez, que a su vez generará nuevas víctimas, nuevos excluidos. Y entonces tendremos que tener siempre la capacidad de autocrítica para que nuestros efectos negativos, intencionales y no intencionales, sean los menos posibles. Esa es la tarea del estadista en política. Muchas gracias. Sigue otra pregunta de Rubén Martínez. Dice, ¿cuál es su pensamiento sobre el actual de políticos en la actualidad en México? Que depende qué políticos, Rubén, depende qué políticos. Hay políticos que honestamente se esfuerzan por hacer y ponerse al servicio de las comunidades, que escuchan, que acompañan, que respetan, que consultan. Y hay otros cínicos como el México Libre famoso, que sinvergüenzas y que ven el ámbito de la política como un negocio, que toman a las personas como medios para alcanzar sus propios fines y que son perversos. Depende qué políticos. Hay política a favor de unos y hay política a favor de otros. La política, Rubén, está en todo, aunque no todo es política.
Por eso nosotras y nosotros tenemos que seguir profundizando nuestra acción, nuestra concepción y pasarle el cepillo a contrapelo a nuestra manera de hacer política, de entender política y de leer políticamente, para que tengamos al final de nuestra vida la satisfacción del deber cumplido, de habernos puesto al servicio de nuestra comunidad para que tuvieran los más vulnerables alegría de vivir. Por lo menos eso es lo que yo creo que darnos cuenta que hay muchísimas formas de hacer política, pero hay una que permite tener la satisfacción del deber cumplido. Es aquella que se pone al servicio de los más pobres, de los más vulnerables. Muchas gracias. Fortunato Espinosa, si la dialéctica es discusión, la ética política, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la interpelación en la política, o es decir, en la ética política? La interpelación, Fortunato, en la ética y en la política y en la retórica y en cualquier ámbito de estudio es cuando la otra y el otro nos desinstala. Cuando usted va muy tranquilo allí en su Cheyenne, ahí en medio de Sonora, en el desierto, y de repente llega en el alto y se acerca un niño yaqui y le dice, dame de comer, les tiende la mano. Esa es la interpelación allí. Cuando usted llega a su casa y su calabacita tierna le dice, oye, Fortunato, vamos a comernos unos burritos o qué, y usted le dice, no tengo ganas, vengo muy cansado y ya, no me molestes. Ahí hay interpelación. Cuando usted no maneja un juego de lenguaje, Fortunato, y llega una persona como yo, así hablando rimbombantemente, usando juegos de lenguaje para mostrar mi situación de poder, y le hablo de tal forma que usted no entiende, y usted me dice, hey, Juan Manuel, no entendí lo que usted está diciendo porque su lenguaje está muy rimbombante. Esa es una interpelación de usted hacia mí, para que yo le baje de cremas a mis tacos, y entonces mi tarea como teórico es comprender las categorías y las teorías, pero hacer digeribles esas teorías y esas categorías de tal forma que usted maneje el juego del lenguaje y crezca, y cuando le digan interpelación, esencia, sustancia, accidente, usted lo sepa, porque tiene que desplegar y crecer políticamente, humanamente, académicamente, económicamente, eróticamente, religiosamente. Ese es el despliegue del ser humano. Muchas gracias. Luis Palazuelos nos dice, el sistema legislativo como sistema tiene subsistemas. Los partidos, el partido como sistema, tienen sus subsistemas, diputados federales de cada estado, aplicando la esencia de la política. ¿Cuáles fueron los accidentes experimentados en ellos en esta semana pasada y donde perdieron su alteridad? Esto es en el sentido de que en ese momento se dijeron cómo aplicamos y usamos nuestra política. Sí, mi querido Luis Palazuelos, tiene razón, sí, hay el tema es, mi querido Luis, le voy a dar la vuelta, de una vez le aviso. El tema, Luis, es cómo logramos mantener la esencia, cómo logramos hacer que nuestros representantes, nuestros dirigentes mantengan la esencia del partido movimiento y que no se pierdan con los accidentes y que no confundan el accidente con la esencia tampoco. Si ve, lo esencial en el partido movimiento es en última instancia el servicio, el amor a la comunidad, el servicio de amor a la comunidad, eso es lo esencial. El cómo lo hacemos, dónde lo hacemos, a qué horas lo hacemos, son los accidentes. Pero si perdemos, es como diría muy bien el profesor, déjenme acordar, el profesor Frei Beto. Frei Beto dice una cosa tremendísima. Dice, lo que une a las personas de derecha, a los conservadores y personas de derecha, es el interés. A mí me interesa que se respete esto porque ya hice una gran inversión en esto y necesito, es el interés. Y dice el profesor Frei Beto, lo que une a las mujeres
y a los hombres de izquierda son los principios éticos en política. Pero dice Palazuelos, cuidado, sospechómetro, hay que tener cuidado porque puede ser que nosotras y nosotros como hombres y mujeres de izquierda perdamos los principios en el proceso. Y si no hay principios, lo que se despliega es el interés. Y ahí hay que aprender mucho el sospechómetro. Hay que aprender nuestro sospechómetro una y otra vez, prender el sospechómetro y decir, a ver, vamos a revisar, hay que tener juicio crítico, hay que tener autocrítica, necesitamos volver una y otra vez y corregir. El problema no es que cometamos errores, ese no es problema. Los humanos no tenemos una inteligencia infinita, una velocidad infinita, no la tenemos. Vamos a cometer errores siempre, mi querido Palazuelos, siempre. Es propio de los humanos la vulnerabilidad. El problema es que no tengamos la capacidad de reconocerlo, hacer una asunción de ellos y corregirlos. Eso sería lo gravísimo, porque estaríamos traicionando los principios. Entonces, mi querido Palazuelos, sí, hay que trabajar para que nuestros representantes aprendan a distinguir lo esencial de lo accidental, o sea, unas clases de metafísica de Aristóteles, pero también tienen que meterse con San Francisco de Asís, que dice, comencemos una y otra vez, que hasta ahora poco nada hemos hecho, aunque hayamos avanzado muchísimo en los procesos, pero hay que volver y ser humildes, tener kenosis, tener arrebajamiento y decir, no me puedo subir, no me puedo creer que yo ya estoy en el otro lugar. Estamos para servir, para servir, para servir. Muchas gracias. Fortunato Espinosa nos dice, si la política es una esencia, ¿en qué derivan sus interpelaciones? Es decir, ¿la discusión política trae consecuencias en sus interpelaciones dentro de otra esencia como lo sería un partido político? Sí, o sea, la esencia de la política es, a ver, Fortunato, a ver qué le parece el planteamiento. La esencia de la ética, el fin último de la ética es el bien, ahí está. O sea, yo actúo éticamente para hacer el bien, ahí está, hay una relación entre ética y bien. Ahora, la esencia de la política, o mejor dicho, no la esencia, porque la esencia de la política es la ética, dijimos hace rato. El fin de la política, el fin de la ética es el bien, ahí está. El fin de la política, Fortunato, es la justicia. Hay una relación necesaria entre bien, verdad y justicia. Esto no es nada nuevo, Fortunato. Si usted se pone a revisar un poquito el libro de los muertos, en la sala de Mat es la verdad, justicia, en la tradición egipcia. Hay un vínculo entre el bien y la justicia, entre la verdad y la justicia. Entonces tenemos allí, Fortunato, que vincular el fin de la ética es el bien, el fin de la política es la justicia, están interretrorelacionados, aunque la esencia de la política es la ética. Muy bien, muchas gracias. Socorro Zuna Romo nos pregunta, ¿cómo interpelar a un funcionario corrupto sin subbajar su esencia o dignidad? Sí, es muy... usted, Socorro, le pegó al clavo. Usted, Socorro, yo soy un funcionario, un representante político, soy un dirigente y soy corrupto. Usted, mi querida Socorro, reconoce que en Juan Manuel, a pesar de esa actitud, de ese comportamiento, de esa manera de ser, es una alteridad, es un infinito, eso es lo que usted me está diciendo. Ahora, ¿cómo yo le digo a ese sinvergüenza que deje de ser sinvergüenza? ¿Cómo le digo que observe principios éticos y que no sea un inmoral? Esa es la pregunta que usted acaba de hacer. Yo la estoy traduciendo. Y le voy a decir que usted, como es una persona que se esfuerza por cumplir principios éticos, que tiene respeto y reconocimiento a la dignidad del otro, y que me toma a mí, aún yo siendo un sinvergüenza, me toma como fin en sí mismo y no como un medio, usted tiene que tener, mi querida Socorro, tal sensibilidad política y tan astucia e inteligencia, que usted me va a decir es un sinvergüenza, ladrón, corrupto, y yo me tengo que voltear y decirle muchas gracias, compañera, porque usted me acaba de hacer tomar conciencia. Obviamente usted no me va a decir así,
Usted tiene que encontrar el gesto, el lugar y la palabra propicia para decirme las cosas. Fíjese qué fuerte es eso. Fíjese, porque usted aún tiene que ser tierna y amorosa, tiene que ser sensible aún con el sinvergüenza, de tal forma que el sinvergüenza, cuando usted lo interpela y le dice no sea corrupto, lo va a decir de tal forma, en tal momento y con tal argumento, que yo en lugar de enojarme, tenga la humildad de reconocer que usted tiene razón y le dé las gracias. Ese es el estadista, esa es la superpolítica. Pero para eso usted, mi querida Socorro, necesita clases de el arte de convencer y persuadir, de hermenéutica, de antropología, de ética, de... Entonces usted ya dice, vámonos. El conocimiento me permite a mí desplegarme en mi humanidad, tratar aún al más sinvergüenza, al más abusador, al más golpeador como ser humano, porque no lo denigro, pero yo al tratarlo así, ya lo estoy interpelando, porque yo digo, ¿y por qué esta señora no? En lugar de decirme corrupto, me interpeló y me mandó al principio de la motivación que yo tenía para meterme en política. ¿Sí ve? Ese es el tema, esos son los chipocludos políticos, no los que agarran y avientan sillas y sombrerazos, eso cualquiera en cualquier rancho se hace, ¿sí ven? Y digo rancho porque yo soy de rancho, pues lo que quiero decir es que necesitamos tener una inteligencia y una sensibilidad y una retórica, el arte de convencer y persuadir para que el otro asuma lo que estamos diciendo nosotros, orientando sus voluntades, es decir, haciendo política, pero que lo hagamos de una manera tierna y vigorosa. Eso es lo chipocludo. Muchas gracias, Juan Manuel. Muy buenas las respuestas. Por aquí nos están agradeciendo las respuestas. También Luis Palazuelos pregunta que se puede plagiar la respuesta, dice. Vamos bueno, nos envían saludos Fortunato Espinosa, Javier Hernández, Luis Palazuelos, Ángel Jauregui, Rubén Martínez, Olivarría, Jorge 138, Mar Gutiérrez, Socorro Zuna Romo, Círculo de Estudios 6, de 6 Sabios Ciegos, Círculo de Estudio General Álvaro Obregón, Círculo de Estudios Sapere, Aude, Círculo de Estudio Ideológica Crítica, y por ahí también están nuestros compañeros del Círculo de Estudio de Asamblea Popular, también que nos están acompañando, y a todos ellos les mandamos un saludo. Y bueno, creo que Fausto había comentado que tenía algunas preguntas, ahorita no lo veo, pero... Sin duda alguna, el movimiento de la Cuarta Transformación fueron no un paso hacia adelante, fueron muchos pasos hacia adelante para acabar con el viejo régimen que se resistió desde los fraudes a ceder, ¿no? Bueno, sabemos que estamos en una etapa de transición y que nuestro movimiento, si bien es cierto, es de izquierda, hace alianzas muy amplias y planteamientos amplios, ¿no? De hecho, pongo como ejemplos los principios de no robar, no mentir y no traicionar son universales y trascienden ideologías políticas. Nosotros en la izquierda sí tenemos definido, creo yo, poner por encima a la colectividad sobre los intereses individuales. Yo creo que es la diferencia primordial sobre las políticas o las ideologías de derecha. Sin embargo, el viejo régimen sigue todavía enquistados culturalmente y socialmente en las formas incluso de la propia izquierda. Voy a lo siguiente. Hay personajes que en esta revolución, en este cambio que se promovió con Morena, movimiento sobre todo, y partido, ahora partido, pues con una trayectoria muy cuestionable. Sabemos que las alianzas a veces son necesarias, ¿no? Pero estos personajes se subieron e incluso, y sin entrar en profundidades, voy a decirlo así, hay personajes
ya no digo del viejo régimen, sino del sistema que nos ha generado desgracia, que de alguna u otra forma insisten en estar incidiendo en el camino que debe tomar esta cuarta transformación. Voy a lo siguiente, cómo nuestros políticos, nuestros principales cuadros, ya no digo la chirusa que se unió, voy a decirlo así, pueden evitar en este escenario la transustanciación, y qué riesgos hay, Juan Manuel, de subsumir, de que no, de que obviamente nos perdamos en los objetivos iniciales, que es transformar de fondo nuestro país, un estado de bienestar que genere bienestar para la mayoría y no para unos cuantos. Y en esa transición, planteo de otra manera, ¿cuáles son los riesgos de perderse? Sí, sí, tiene toda la razón, Fausto, pero justo ahí dijo el tema muy bien. ¿Queremos nada más al sistema hacerle unos cambios accidentales o vamos por la transubstanciación del sistema, por el cambio de sustancia del sistema? Yo creo que por eso se habla de una cuarta transformación, porque vamos por un cambio de sustancia del sistema, pero tiene que ser procesual. Tenemos que ir creando las condiciones de posibilidad. Usted lo dijo también claramente, el etos no solamente de estructuras de poder, sino el etos cultural, que es lo más tremendo, se nos ha introyectado por todo el proceso de esta dictadura perfecta que se había implementado, donde el sistema educativo servía, donde el sistema económico era operado, donde el sistema incluso religioso, los sectores de la derecha religiosa también hacían su trabajo. Entonces tenemos que ir, lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que seguir confiando en el proceso de la comunidad política, del pueblo. Tenemos que seguir confiando. Recuerde usted que el partido Movimiento es una mediación, es eso, es una mediación, es un frente de lucha, porque ahora el presidente de la República está haciendo una lucha desde allá frontal, pero quizá el partido Movimiento no está haciendo lo que le compete, son frentes de lucha, pero también las comunidades están haciendo sus propios frentes de lucha. Las comunidades que se organizan para resistir, por ejemplo, estoy pensando en Acteal que lleva 27 años en lucha y lucha, y a veces nadie sabía si ya había pasado lo de Acteal o qué había pasado, y allí estaban dando su luchita. Esos son los procesos largos. Me parece a mí que tenemos que apostar a los procesos largos, donde esta etapa que estamos viviendo en el país es eso, es etapa. Usted sabe que proceso quiere decir etapas. Entonces tenemos que ir asumiendo las etapas que nos están tocando desde los diferentes frentes, quienes lo hacen desde el frente universitario, desde el frente del partido Movimiento, desde el frente de la organización campesina, etcétera, etcétera. Lo que sí tenemos que hacer es tener la capacidad de articular esos frentes. La política, evidentemente, es el arte de convencer y persuadir, de orientar voluntades. Eso es política. Por eso todos tenemos que hacer política, no podemos no hacer política, pero hay política que donde los principios se tienen que mantener y se tienen que respetar, y esa es la propuesta que estamos desplegando desde los diferentes frentes de formación que hemos emprendido. Hay que meterle principios a la política, independientemente de que si no es hegemónico todavía. Hay que seguir, Fausto, interpelando, mandando los mensajes diciendo, aquí sí sabemos distinguir lo que es esencial de lo que es accidental. Aquí vamos por un proceso de transformación sustancial del sistema, donde las personas sean tratadas como fin en sí mismas y no como mediaciones. Pero esto, Fausto, no solamente pasa por el nivel macro del país, no solamente pasa por el nivel macro del Estado, no solamente pasa por el nivel macro del partido Movimiento, pasa por la actitud con la familia, con la hija, con el hijo, con el vecino, con el primo. Es la cultura, usted lo dijo. Fue trastocada la cultura, el etos cultural de este país por una forma de entender el poder, y eso es lo que está de fondo. Entender el poder, y como se entiende el poder en este país, como lo enseñan en las universidades, como lo enseñan en los institutos de teoría política y de filosofía política, es entender el poder como dominación, y eso tenemos que cambiarlo.
Eso tenemos que decir, poder es servicio. Tomar decisiones, sí, tenemos que tomar decisiones, pero las decisiones se toman siempre en función de ciertos principios, con ciertas mediaciones y en función de un telos. Ese principio, ese proceso y ese fin tienen que observar principios, pero eso lo tenemos que hacer práctica, lo tenemos que hacer actitud, lo tenemos que hacer comportamiento para que vayamos desmontando las estructuras que, como usted muy bien dice, impiden la transformación. Las estructuras son eso, son estructuras, dependen de las personas, dependen de los ciudadanos, dependen de un pueblo organizado, pero ¿cómo vamos a transformar estructuras si nuestro contenido teórico es el mismo de hace 70 años, nada más que cambiamos de color? Lo que tenemos es que desmontar y, como dice muy bien Benjamin, pasarle el cepillo a contrapelo a todo el contenido ideológico y odres nuevos para vino nuevo. No podemos usar los mismos odres viejos para el mismo vino nuevo porque se va a tronar, va a fracasar esto. En otras palabras, decía un profesor, no podemos construir un edificio distinto si tenemos puros albañiles, burgueses capitalistas que están pensando en su propio beneficio. Si ve el asunto, necesitamos otro proyecto, ya lo tenemos, pero necesitamos también otra forma de hacer actitud, comportamiento, manera de ser y de relacionarnos como comunidad política. Yo digo, Fausto, y con esto termino, hay que crear atmósferas. Es decir, la revolución, como dice muy bien el profesor Leonardo Boff, la revolución molecular. No pensemos que esto va a cambiar de la noche a la mañana, es más, no puede cambiar de la noche a la mañana. Necesitamos proceso y para eso necesitamos teoría, para criticar lo que no nos parece. Necesitamos teoría para comprender lo que no nos parece. Necesitamos teoría para pensar lo que queremos de una manera distinta y necesitamos teoría para construirlo. Es decir, necesitamos teoría crítica para hacer prácticas distintas críticas. Muchas gracias, Juan Manuel. Yo creo que da en el clavo en la situación de que efectivamente el poder es servicio y este debe de estar al servicio del pueblo. Toca a nosotros organizarnos para hacer más efectivas nuestras demandas, exigencias y que de alguna u otra manera prevalezcan. Yo quiero agradecer al doctor Juan Manuel Contreras por su exposición, por manejarnos con tanta claridad algunos conceptos que a veces los vemos complejos y que de alguna u otra manera son principios básicos para nuestro actuar político, ¿no? Y todo por parte de Asamblea Popular, agradecer al Círculo de Estudios de Sonora que nos hayan permitido ser los anfitriones en esta ocasión y que siempre vamos a estar dispuestos a contribuir generando estos espacios de reflexión y de dialéctica, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Pues yo le agradezco mucho, Raúl Flores, muchas gracias, Julissa, también, por favor, muchas gracias. Juan Manuel, muchísimas gracias también por mi parte y a nombre de los compañeros de Hipatia, y de corazón pues te damos las gracias por tu tiempo y por todo lo que nos compartes. Estoy para servirles, mi querido Jorge. Ya saben, aquí arrieros somos y arrieras somos y en el camino andamos y nos vamos a encontrar nuevamente. Muchas gracias, Julissa, por la lectura de las preguntas, los cuestionamientos. Mi querido Fausto, muchas gracias por la interpelación, y por el compartir. Les agradezco mucho y pues nuevamente, Jorge, todo el esfuerzo por que salga esto adelante. Mi querido Heriberto, gracias. Me despido a todos y a todas. Saludos allá al calurosito Sonora. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.